Este martes hablamos del populismo como un modo de entender la política, del populismo desde el punto de vista filosófico del populismo, también como una palabra que tiene cierta mala prensa y es sinónimo de conflicto, sinónimo de desunión, sinónimo de todo aquello que una tradición recusa. Por ejemplo, el conflicto, el supuesto conflicto que animaría el populismo. Esa tradición que se ha pensado en los últimos años y desde ciertos sectores políticos y del pensamiento, hay que decirlo también, recusa al populismo, es la llamada tradición del republicanismo. Entonces, hoy quería, para completar esta semana, quería traer ¿qué es el republicanismo? ¿De dónde surge el republicanismo en la historia de la filosofía? ¿Y cómo podemos pensar al republicanismo respecto de aquello que, por ejemplo, dice la famosa tradición republicana, que está en el centro de sus preocupaciones, que es la libertad? Así que vamos a ir al comienzo de la era cristiana, ¿no? En rigor, un siglo antes, es decir, en el siglo I antes de nuestra era. Cicerón señala que la república alude a la cosa del pueblo, y el pueblo no es una simple agrupación de personas agregadas de cualquier manera, reunidas allí de cualquier manera, sino que es una multitud asociada por un consenso de derecho y una comunidad de intereses. Es interesante porque el término república en latín es res publica y también res populi está allí en esa raíz, ¿no? La cosa pública es la cosa del pueblo, y esta definición que tiene que ver con una multitud asociada en torno a el consenso y organizada en torno al derecho, tiene que ver con una definición que trasciende lo simplemente espacial y temporal, es decir, alude a algo que está más allá de las personas de carne y hueso, y es la legislación común, es decir, es la ley. Para que haya una república tiene que haber ley, nos dice Cicerón. Para que haya una república tiene que haber algo más allá de los intereses particulares que reúna a esos intereses particulares y que permita la unión de ese conjunto de personas. Por eso esta definición que da Cicerón será retomada en la modernidad, ¿no? Será retomada por los pensadores de la modernidad porque tiene algunos elementos que en otro contexto son importantes también. Por ejemplo, que lo que es común al pueblo es lo público, ¿no? Y que justamente no hay república si no hay nada público, aunque esto parezca un juego de palabras. Creo que es más que un juego de palabras. No hay república si no hay nada público, es decir, si no hay un patrimonio público, si no hay instituciones públicas, educativas, de salud, de seguridad, si no hay plazas, ¿no? Si no hay mercados, si no hay usos y costumbres, si no hay algo de lo que hemos hablado y volveremos a hablar seguramente más de una vez, que es justicia, ¿no? Si todo eso hacia lo público, hacia lo común, hacia un pueblo organizado en torno a una ley. Ahora bien, ¿esa ley es producto de qué? ¿Es producto de un simple consenso? ¿Es producto de la arbitrariedad de los que mandan? ¿Cómo se conquista esa ley? ¿Cómo es que se construye lo público en donde rige la ley? Y esa me parece que es la pregunta por excelencia de esta tradición republicana, y lo que quería traer hoy es justamente cómo a partir de Maquiavelo se piensa a la república a partir, aunque suene paradójico, no de un simple consenso inocuo, no a partir de tapar el conflicto, sino que a partir de Maquiavelo se piensa a la república, decía, aunque suene paradójico, a partir del conflicto que le es inherente. Y esto es lo que yo quería traer para hoy. Que si vamos al origen del término república y de lo republicano en la filosofía política moderna, la república tiene que ver justamente con una de las novedades más importantes y al mismo tiempo más escandalosas del pensamiento de Maquiavelo, y es que en la existencia de contraposiciones y de conflictos en una sociedad aparece la libertad. La libertad no es hija del simple respeto por el otro, porque ese respeto por el otro no es algo natural en las sociedades. Ese respeto
y la conquista de libertades. La conciencia social, ¿no? Eso, para evitar el contagio. Eso. Mejor ejemplo. Mejor ejemplo que ese, Úrsula, no hay ninguno. No hay ninguno. Y esa conciencia social, ¿cómo se logra? ¿A partir de qué? A partir de dar discusiones, a partir de dar conflictos. Es decir, a partir de enfrentarse con algunos que efectivamente no quieren respetar algunas normas y quizás sancionarlos y reprimir esas normas, esos comportamientos que van en contra de la norma, digo. Por eso es interesante que Maquiavelo nos dice que en la antigua Roma era justamente el conflicto en torno a los poderosos y la plebe, el conflicto que enfrentaba a la plebe, al pueblo, y a los pobres y a los poderosos. Ese conflicto era el que motivaba, el que dinamizaba, el que motorizaba las conquistas en torno a la libertad. Por eso Maquiavelo insiste en que los conflictos y las luchas deben ser celebrados y no lamentados, porque es a través justamente del conflicto, por medio de ello, del conflicto, que se pueden mejorar las instituciones y que se pueden justamente proteger, garantizar y permitir ampliar la libertad. Ese es el seno, el núcleo de la tradición republicana. Por eso acá me parece que, y yo quería traer esto, porque cuando hablábamos el martes del populismo, decíamos que efectivamente el populismo coloca al conflicto entre intereses como uno de los núcleos para la construcción del derecho. Pero si vamos a la tradición republicana, vamos a ver que también la tradición republicana, por eso quiero subrayar estos dos puntos, ¿no? La tradición republicana, por un lado, alienta la expresión de las contradicciones sociales, de los conflictos, de las luchas, y es en esa manifestación, en esas luchas, en esos deseos, en esos intereses particulares que buscan imponerse, pero como parte de un todo, ¿no? Por eso no son intereses que van fuera de el bien común, porque nos dice Maquiavelo, por eso me gusta ese ejemplo de la conciencia social, nos dice Maquiavelo, es justamente en ese conflicto entre los poderosos y el pueblo, en donde el pueblo aparece como una parte de la construcción del todo, en donde se va construyendo libertad y se va construyendo instituciones sociales, educativas, comunitarias, cada vez más amplias. Por eso, dice Maquiavelo, la ley y la institución, ¿de dónde surgen? Surgen de el conflicto y de las luchas. ¿De dónde surgen los distintos organismos que van a proteger y consagrar derechos? ¿De dónde surge que haya un ministerio de trabajo? Bueno, es que hubo luchas laborales en una determinada época que pidieron mejores condiciones de trabajo y primero fue una secretaría, luego fue un ministerio. ¿De dónde surge que haya un ministerio de salud que pueda organizar una política sanitaria a nivel nacional y después obviamente municipal, regional, etcétera? Surge de que efectivamente trabajadores, trabajadoras pelearon por el derecho a una salud digna y eso fue luego reconocido. Por eso hay una institución que se llama justamente Ministerio de Salud. Por eso las leyes y las instituciones no son eternas, inmutables, surgen de un conflicto, surgen de conflictos. Por algo se llaman luchas de derechos, ¿no? Por eso, para eso son luchas. Ágape. Claro, por eso se llama ágape. Derechos. Pero lo que es interesante aquí, que si hay república, efectivamente, como vos decías, es porque hay lucha. Y es gracias a, justamente, a las instituciones y a las leyes, concebidas las instituciones y las leyes, como un terreno común, como un horizonte que se presenta universal, pero que está motivado por la lucha. Es gracias justamente a estas instituciones y a estas leyes entendidas justamente como un campo de disputa por el sentido y un campo justamente de disputa por mejorar las condiciones de vida, que podemos hablar de república. Por eso la república está asociada en la genuina tradición política a el enfrentamiento y la lucha en pos de mejorar la libertad, y esa libertad es tutelada por esas instituciones que están motivadas y movidas por la lucha. Por eso esa mediación entre el conflicto, la lucha y el consenso, que nunca es vacuo y nunca es, por así decirlo, siempre paga un precio, esa mediación significa que hay política. Esa mediación significa efectivamente que entre las clases, entre los distintos sectores enfrentados, entre los poderosos
y los sectores subalternos, hay una mediación que es la única mediación que nos podrá proteger en esta época para empezar justamente a afrontar esta segunda ola, y esa mediación tiene que ver con confiar plenamente en las instituciones, por ejemplo, en las instituciones de salud y en su instrumentación con políticas sanitarias que lo que hacen es efectivamente empezar a transitar esta segunda ola, por lo menos un poco más cuidados y sin tanta trampa.